Bien, RTX, la abreviación que la gente de NVIDIA le asignó a estas placas viene por el nombre de Ray Tracing, ¿sí? Esta es una tecnología que ya se incorporó hace aproximadamente un año y medio y de hecho va a ser como la más principal o la más importante a la hora de detalle gráfico que los usuarios suelen comprar estos productos, más que nada por una cuestión de calidad visual, y lo que buscan es justamente tener la mejor definición y realismo a la hora de jugar, sobre todo juegos AAA, donde más se usa un motor gráfico hoy en día. ¿Qué es lo que, digamos, se refiere a Ray Tracing? Es básicamente el reflejo de los haces de luz que se emiten a la hora de jugar y eso impacta directamente en lo que son los detalles gráficos en diferentes juegos. Como ven, por ejemplo, en las imágenes, van a ver que en juegos de última generación, por ejemplo, en el caso de la derecha, el Tomb Raider, todo el efecto de iluminación de las luces blancas y las sombras que genera estos reflejos de haz de luz son los que dan este detalle que otorga Ray Tracing, que hasta hace unos años era algo imposible. Antes veíamos por ahí sombras muchísimo más definidas, sin detalles de luz o diferentes contrastes. Eso permitió mejorar muchísimo y darle un efecto muchísimo más real, ¿sí?, a la jugabilidad, casi como si fuera una película. Esto es todo 100% procesamiento del GPU, que realiza todo lo que es el cálculo y el análisis de los gráficos, y automáticamente ya procesa de cómo va rebotando ese haz de luz en diferentes escenarios en un mapa de 3 dimensiones, y eso es lo que permite justamente el detalle de reflejos y sombras dependiendo del tipo de juego que estamos corriendo. Acá, por ejemplo, vemos un caso con Battlefield, ¿sí? Battlefield 5. En esta primera imagen es lo que sería cómo se ve con el Ray Tracing desactivado, ¿sí? Y fíjense cuando yo paso a la siguiente slide, sobre todo el detalle de sombras y del fuego. Fíjense cómo cambia por completo y ven en el auto cómo el incendio refleja automáticamente la imagen en el auto, y esto es todo un efecto 100% hecho con Ray Tracing, que antes esto no pasaba, ¿sí? O a lo sumo el programador tenía que dibujar a mano el efecto de las sombras, digamos, en el juego como un sistema completamente manual, con lo cual tardaba muchísimo más tiempo en producción y demoras y calidad gráfica y sobrecargaba el GPU. Ahora es 100% automatizado y ya la placa de video ya automáticamente calcula ese efecto que emite el fuego y lo impacta directamente en la sombra o cualquier otro reflejo transparente que esté en la imagen al momento de correr la aplicación. Minecraft es otro juego que es sumamente popular, sobre todo en el mercado de usuarios jóvenes y chicos de promedio de edad, que podemos hablar de por lo menos entre 7 años a 15, 20 años que están jugando Minecraft, que siempre se lo criticaba por el tema de que eran por ahí bloques por ahí en 16 bits o 32 bits, bien a la vieja escuela, y bueno, justamente con un trabajo que hicieron conjunto con la gente de NVIDIA, mejoraron muchísimo lo que es la calidad gráfica, solamente activando un efecto de Ray Tracing. Esta, por ejemplo, es una imagen desactivada, y fíjense cuando uno activa Ray Tracing, cómo cambia por completo la imagen, ¿no? Parece que fuera un juego completamente diferente. Entonces, esta tecnología permite mejorar muchísimo, independientemente de quién produzca el juego, pero ya utilizando esta tecnología se puede mejorar por completo la calidad y darle otra clase de efecto. Acá tenemos otro ejemplo de Minecraft, por ejemplo, una imagen sumamente sobria de un pasadizo de ladrillos, y activando Ray Tracing, cómo cambia por completo con lo que es el detalle de la lava, por ejemplo, que está abajo del puente, y las sombras que salen al final del túnel. Acá les dejo también para que vean en lo que es performance, ¿sí?, de serie 20 y serie 16. Entonces, si nos paramos, por ejemplo, en lo que es la serie 2060, fíjense que, por ejemplo, para juegos competitivos como Fortnite, Overwatch, Apex o PUBG, que son los juegos masivos que hoy se juegan en multiplataforma, hoy por hoy esta placa de video ustedes pueden pasar cómodamente de mínimo, ya hablamos de por lo menos 100 cuadros por segundo, en algunos casos hasta 250 cuadros. Entonces van perfectamente con cualquier monitor hoy por hoy de 144 Hz para arriba. Entonces hoy no va a tener ninguna clase de complicaciones a la hora de jugar. Y cuando pasamos a otros géneros, como puede ser simuladores de autos como el F1, fútbol como el FIFA, ya juegos también ya más de aventura o AAA como Battlefield o The Witcher o GTA V, estamos hablando también de que los cuadros en la mayoría de los casos no baja a los 100. Entonces es una placa que es básicamente todo terreno. Ustedes pueden jugar en Full HD con cualquier seteo gráficos en ultra y no van a tener ninguna complicación a la hora de activar cualquier clase de filtro
o inclusive también con la tecnología de Ray Tracing activado. O sea que esta es una placa que va para cualquier clase de equipo, y de hecho también inclusive ahora vamos a ver un par de gráficos más como este, por ejemplo, para aquellos que no están jugando pero sí quieren un equipo de productividad, cómo pueden aprovechar, por ejemplo, lo que es a la gente que se dedica a hacer edición de video en aplicaciones como Adobe Premiere o DaVinci, ¿sí? Comparándolo que se suele usar mucho, por ejemplo, las MacBooks Pro para editar. Fíjense cómo en lo que es en los benchmarks de performance de edición de video casi que triplica la performance, que esto implica básicamente en qué tan rápido uno puede editar un video y tenerlo listo en Adobe Premiere, por ejemplo. Entonces se saca muchísimo ventaja de lo que son las placas RTX a la hora también de editar video, no solamente para jugar, sino también para operaciones de trabajo diario de otra clase de usos, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la aplicación para poder utilizar la placa de video necesita pues, soportar aceleración por GPU, como se la conoce. Bien, otra funcionalidad que también ya integran las placas de serie RTX, arrancando con la 2060, es el soporte para NVENC. NVENC es una tecnología que está, de hecho, en pleno auge en este momento de cuarentena porque mucha gente ha comprado máquinas no solamente para jugar, sino también para streamear. Los chicos, sobre todo de 20, 25 años, que se arman un equipo hoy por hoy, más allá de poder jugar con sus amigos, está metiéndose mucho en la idea de hacer streaming, ¿sí? O sea, compartir las partidas que juega online, ya sea a modo competitivo o a modo casual, y quiera además transmitirlo en Twitch, por ejemplo, que es la plataforma más común, o YouTube, o entre otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, si un usuario quiere jugar y streamear a la vez, necesita componentes o especificaciones adicionales porque justamente va a usar dos aplicaciones en paralelo. Por un lado, necesita streamear y por el otro, necesita correr el juego con un nivel de gráfico más o menos presentable. Entonces, ¿qué pasaba? Con los códecs tradicionales que vienen por defecto en Windows, que por ejemplo el X264, había mucha demanda de lo que es el CPU a la hora de jugar. Entonces, si ya de por sí el CPU se está usando para jugar, al momento de querer correr la aplicación de streaming, automáticamente va a impactar directamente en la performance del juego. Entonces, para eso es que NVIDIA ya trabajó en los últimos meses en agregar como si fuera un códec especial que trabaja con la placa de video. Entonces, todo el procesamiento del streaming no solamente digamos, no solamente la placa de video va a estar aplicando el trazado de gráficos para jugar, sino también va a acelerar automáticamente y va a quitarle carga de trabajo al CPU, lo que va justamente a poder facilitar y evitar que haya pérdidas de rendimiento a la hora de jugar y también para poder streamear. Y adicionalmente también hay una pequeña mejora en lo que es también la calidad de transmisión, y eso permite que a la hora de alguien que esté mirando en Twitch, por ejemplo, la definición de las imágenes sea bastante más clara de que si se hiciera un streaming en un encodeo tradicional. Bien, esto hasta ahora serían básicamente cuáles son las tecnologías que incluye NVIDIA en todo lo que es serie RTX. Ahora yo les voy a mencionar cuáles son las funciones que nosotros incluimos en las placas de video Asus de forma propietaria. Lo primero que nosotros hacemos muchísimo hincapié, que es por eso que la gente pide nuestras placas, sobre todo las ROG Strix, es básicamente nuestra capacidad de enfriamiento de placas de video. Si hoy por hoy, si nosotros comparamos, por ejemplo, una Phoenix, una Dual y una Strix, hoy por hoy la Strix justamente es un producto que no solamente es más vistoso, que ahora después vamos a ver otras fotos, sino también justamente son las placas que más se enfrían. Por eso que también la gente paga más, ya sea que quiere temperaturas más bajas o que también, por ejemplo, quiere menor ruido de los ventiladores, ¿sí? Porque la placa enfría más, o también inclusive porque quiere hacer overclocking. Entonces, el overclock está directamente relacionado a la capacidad de enfriamiento de la placa. Cuanto más enfríe la placa de video a los componentes del GPU y de las memorias, mayor performance de overclock vamos a poder sacarle el jugo a la placa de video. Nosotros hoy por hoy en toda la gama de serie RTX de 2060 para arriba estamos ya incorporando un sistema de disipación por cobre completamente liso y pulido, ¿sí? Casi como si fuera un espejo, lo cual permite maximizar el contacto que hay entre el disipador y el GPU, lo cual ofrece una mejora significativa en lo que es la refrigeración y la disipación de calor. En lo que son los ventiladores, nosotros adaptamos ya el diseño desde el año pasado a un tipo aerodinámico, digamos, como vemos en la imagen, en el cual se doblan las aspas de los fans levemente para generar un mayor flujo de aire, ¿sí? Lo que se traduce básicamente en un 105% de mejora en el flujo frente al sistema anterior que veníamos utilizando. Ergo, tenemos mayor capacidad de enfriamiento y mayor flujo de aire a través de los heat pipes de la placa de video. También hay otra tecnología que nosotros ya incorporamos ya, les diría, los últimos 4 años, que se llama 0 decibeles, en el cual tiene la gran ventaja de que si el usuario está viendo videos
o jugando a juegos casuales como League of Legends o StarCraft, que no consumen mucho rendimiento gráfico, automáticamente la placa va a notar que no hay mucho consumo, entonces va directamente a desactivar los ventiladores de la placa. ¿Sí? Esto no es un problema de RMA, no es un problema de incompatibilidad de driver, sino simplemente cuando la placa no está estresada, automáticamente se cortan los ventiladores, con lo cual tenemos varias ventajas. La primera es el ruido. ¿Sí? Si la placa no está usando los ventiladores, por ende los ventiladores no van a estar emitiendo ruido. En segundo lugar, el rendimiento y la optimización de energía. Si los ventiladores no giran, automáticamente la placa de video va a consumir menos electricidad, con lo cual a la larga es una ventaja, sobre todo siendo el componente que más electricidad consume en una PC, al igual que el CPU, dependiendo o no si está overclockeando. Pero digamos, la placa de video por lo general suele ser el componente más demandante de electricidad. Entonces, a la larga, si uno por ahí paga altas facturas de luz, está bueno que la placa de video, por lo menos por un buen rato, deje de consumir electricidad. Entonces, esa es la segunda gran mejora que tiene a la hora de usar una placa en modo no competitivo, por así decirlo. Y lo que es respecto a conexión de la placa de video, nosotros ya incorporamos también en la serie Strix varios headers, ¿sí? Que son los mismos headers que nosotros metemos en las placas madre, con el diferencial de que si ustedes conectan ventiladores del gabinete en la placa de video, automáticamente con el software de la placa ustedes pueden sincronizar las revoluciones del fan para que bajen o suban dependiendo de qué tanta temperatura levante la placa de video. ¿Sí? Si ustedes lo hicieran con el mother no reconoce la temperatura de la placa de video, o sea, trabaja con los sensores del mother o del micro. En este caso ustedes pueden ya asignar y sincronizar ventiladores dedicados para la placa de video para que trabajen en paralelo con los que ya tienen la placa y poder subir o bajar las revoluciones dependiendo de qué tanta temperatura levante el equipo. Y también adicional en lo que es la parte de apariencia, por así decirlo, todas las placas ROG Strix vienen con LEDs RGB, que como ven poseen LEDs en la parte superior del chasis y también en la parte posterior con el logo de ROG. Ambas retroiluminaciones son RGB 100% compatibles con AuraSync, que esta es una tecnología también que nosotros incorporamos en el resto de los componentes del portfolio de ASUS y de hecho trabajamos con otras marcas, ¿sí? Como Cooler Master, como HyperX, como por ejemplo otras marcas de fuentes como Seasonic, en el cual las otras marcas nosotros trabajamos en lo que es el sistema de compatibilidad de software y nosotros con el software de ASUS podemos sincronizar la iluminación RGB de todos los componentes que ustedes tengan conectados directamente con una sola aplicación. ¿Sí? Ustedes pueden sincronizar toda la iluminación en diferentes tipos de temáticas dependiendo de qué es lo que quiere el usuario. Si quiere que vaya en efecto arcoíris, si quiere fijar un color, si quiere modo pulsación, todo eso es sincronizado al 100% a través del software que les voy a mostrar ahora más adelante. Lo que es Auto Extreme Technology es básicamente una tecnología nueva que también es propietaria y nosotros fuimos pioneros en esto, en hacer un ensamblaje 100% automatizado de nuestras placas de video. ¿Sí? Ya el 100% de nuestro lineal actual ya viene con esta tecnología en el cual nosotros logramos ya quitar del camino cualquier manipulación de personas físicas a la hora de ensamblar que venía pasando históricamente, en el cual había un operario en una línea de ensamblaje que se dedicaba a conectar diferentes componentes como capacitores, como inductores, ventiladores y demás. Entonces hoy es 100% automatizado con una máquina que obviamente ofrece un montón de ventajas, más allá de que haya por ahí una mayor eficiencia de nuestro lado en poder fabricar mayor cantidad de componentes en menor tiempo, sino también para el usuario final hay diferentes beneficios que se puede aprovechar. El primero es que ya no hay uso de soldadura de flux. Entonces, si ustedes antes agarraban una placa de video, notaban que había con pequeñas aspas de flux de la soldadura, así que son esos pequeños pinchecitos que ven en la parte de atrás, y eso por ahí a la hora de manipular la placa, por ahí generaba por ahí cierta incomodidad o ciertos pequeños cortes a la hora de usar el producto o instalarlo, ¿sí? Sobre todo por ahí en gabinetes donde no había mucho lugar y tenían que estar manipulando la placa para sacarla o colocarla. Entonces automáticamente ahora ya se removió el uso de flux y no se usa más, sino simplemente van a ver, como ven en la foto del medio inferior, ven un PCB completamente limpio, ¿sí? No hay uso de ninguna clase de soldadura. Eso como punto número uno. Segundo, en lo que es el medio ambiente, ¿sí? Al no usar ya componentes de soldadura, esto ya justamente evita cualquier daño al medio ambiente, ¿sí? Que como no son productos que se puedan degradar en el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, y a la hora de usar un descarte, generaba por ahí una pequeña complicación a la hora de descartar o reutilizar estos componentes. Entonces, al no usar flux, esto también hace
que se permita un mejor reciclado del producto, por así decirlo, a la hora de descartarlo. Y tercero, el tema de performance. Si un componente está 100% testeado y chequeado por una máquina, eso permite justamente asegurarse una mayor compatibilidad, un menor RMA, que es importantísimo para el usuario, que no quiere que el producto le falle, y por otro lado también una mayor performance de overclocking, ¿sí? Porque el componente, al estar mejor conectado al PCB, tiene una mayor performance y evita cualquier clase de problema de temperatura o compatibilidad o daño a largo plazo, ¿sí? O sea, nos aseguramos de que el componente esté 100% conectado como tiene que ser. En lo que es el software, que viene incluido ya por defecto en todas las placas, que es el GPU Tweak 2, nosotros a través de esta aplicación el usuario puede hacer un montón de cosas. Puede desde streamear, ¿sí? Con una licencia de XSplit, que es el programa más usado a la hora de hacer streaming online, ¿sí? Que de hecho es una aplicación paga, que si el usuario lo quiere comprar, la licencia anual estábamos hablando de $60, ¿sí? Acá nosotros con cualquier placa de video ya lo incluimos por un año de forma gratuita, ¿sí? Que es algo fantástico. Después puede también overclockear, ¿sí? Puede modificar todos los valores prácticamente de una placa de video, desde la memoria, el GPU, la velocidad de los fans y demás, dependiendo del grado de conocimiento que tenga el usuario. Y también, por otro lado, también pueden, aquellos usuarios que no tienen mucha noción de cómo overclockear o cómo usar su placa de video, tienen este modo, que es el modo básico, digamos, o el modo estándar, en el cual solamente se rige de 3 botones. El modo OC, que es overclocking, el modo gaming, que es el que viene por defecto de la placa, y el modo silencioso. Entonces, activando estos 3 perfiles, la placa va a operar de diferentes formas. Si es overclock, lo que va a hacer es va a subir las revoluciones de los ventiladores, por ende la placa va a hacer un poco más de ruido, pero va a refrigerar más, y también va a elevar las frecuencias de la placa de video al máximo, ¿sí? Siempre todo controlado por software y se va a ocupar, obviamente, dependiendo de qué temperatura mande la placa de video, va a setear diferentes frecuencias dependiendo, obviamente, del perfil del usuario. El modo gaming, que es un modo, digamos, híbrido, digamos, balancea entre lo que sería performance y el ruido, digamos, busca un punto intermedio, por así decirlo. Y por último, el modo silencioso, que lo que está pensado más que nada es para si el usuario va a por ahí escuchar música o quiere ver una película y no le interesa tanto que la placa de video rinda al máximo, entonces va a bajar las frecuencias, va a bajar los ventiladores y automáticamente la placa va a trabajar en un modo mínimo, por así decirlo, sin tener que recurrir a muchos recursos y el usuario puede justamente sacar beneficios, como les mencionaba antes, como el tema de tener una máquina más silenciosa. Sino también obviamente tiene un modo avanzado donde pueden tocar todas estas clases de componentes de forma completamente manual. Bien, esto fue lo que sería la presentación de placas RTX. ¿Alguna pregunta, duda que tengan antes de pasar con los chicos de Western? ¿No? Bueno, Parece que no. muy bien. Vamos a sacar compartir pantalla. Flor, de tu equipo, ¿quién engancha? Nico, ¿No? ¿estás por ahí? Claro que sí. ¿Cómo les Ahí. va? Buen día. Bueno, Pablo, muy buena presentación, ¿eh? Espectacular. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Esperen que... Un segundito, ¿sí? Díganme si se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Digital Black. Se ve bien. Se ve bien. Excelente. Bueno, entonces arranco. Bueno, mi nombre es Nicolás Riveros. Soy Sales Manager de Western Digital y SanDisk. Ante todo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentar en conjunto con Pablo, con la gente de Asus, en el universo gamer, que obviamente
para el que está dentro de este formato de entretenimiento, la verdad es que la placa de video y el disco pasan a ser factores fundamentales para la experiencia de jugar, ¿no? Ni hablar de otros componentes, pero básicamente lo que refiere al rendimiento de la jugabilidad pasa por el disco y la placa de video excepcionalmente, ¿no? Y hoy las placas de video, como decía Pablo, vienen mejorando cada vez más en su performance y en la tecnología para que la experiencia sea lo más real posible, ¿sí? Voy a hablar de la parte de una parte muy importante de la configuración de nuestra PC, que es la parte de almacenamiento. Y acá quiero presentar, en este caso, la línea Black, que está enfocada 100% al universo gamer, ¿sí? Entonces, conceptualmente nosotros entendemos que jugar es un portal a la libertad, una forma de que los jugadores se vuelvan campeones, héroes, guerreros, ¿sí? A través del juego, de la experiencia que nos proponen los desarrolladores, en donde Western Digital tiene años de experiencia y sabe a lo largo de todos estos años lo que es el desarrollo del almacenamiento y su importancia, ¿no? Entonces, el objetivo es que, obviamente, las victorias tengan una experiencia lo más real posible, o sea, que cobren vida. Y acá cabe destacar de que somos la marca de alto rendimiento para juegos, ¿sí? Y esto es Black. Acá nos vamos a enfocar en tres tipos de experiencias de juego. En lo que tiene que ver con las consolas de juego, ¿sí? Y con las notebooks o PCs de escritorio, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Recién decía Pablo la experiencia y la jugabilidad y lo importante que es la calidad de imagen para el jugador, ¿sí? Pero no menos importante es cuántos juegos puedo tener yo almacenados y con qué, para tener esa calidad, esos juegos requieren de muchísimos datos, de muchísimas imágenes, de muchísimo procesamiento de esos datos, con los cuales los juegos más exigentes de una placa de video lo que requieren es una exigencia de almacenamiento y de velocidad de transferencia de datos muy alta. Ejemplo, ¿sí? Acá hay 4 juegos, ¿sí? de los que más ocupan espacio y aparte más performance requiere tanto del disco como de una placa de video. Tenemos el caso del Halo 5, del Gears of War 4, el Final Fantasy o el Red Dead Redemption. ¿Sí? Son juegos que en cada uno de los casos va variando la exigencia de almacenamiento, pero también son juegos que requieren de mucho proceso y de una alta demanda de velocidad de datos entre el procesador, la memoria, ¿sí? el disco y la placa de video, ¿sí? Son juegos de muchísimos gigabytes porque son en algunos casos de mundo abierto, entonces requieren de una performance muy elevada. ¿Qué problemas empezaron a aparecer cuando estos juegos que antes mencionaba empezaron a ser más pesados en cuanto a capacidad y más demandantes en cuanto a calidad de imágenes, velocidad de procesos, etcétera, ¿sí? Los problemas actuales que fueron resueltos en principio es la capacidad, ¿no? Cuando hablamos de juegos que son de entre 100 y 150 gigabytes, en un terabyte aproximadamente nos entran entre 7 y 10 juegos, ¿sí? Entonces, la experiencia del gamer en general nos habla de que no tiene solamente de 5 a 10 juegos, tiene realmente muchos más y un terabyte ya empieza a quedar corto, ¿no? Para poder guardar toda esa cantidad de juegos. Entonces, nosotros diseñamos distintas soluciones de almacenamiento que van desde los discos internos a los discos externos portables, ¿sí?
y capacidades que van hasta los 12 terabytes de almacenamiento, ¿sí? De almacenamiento portátil. Entonces hablamos de que podemos tener hasta 300 juegos o 40 gigas o 120 juegos de 100 gigas masivos, ¿ok? El segundo problema que nos aparece es la necesidad de velocidad, ¿no? La carga del juego. Desde los SSD portátiles que mejoran el tiempo de la carga del juego, cuando nosotros hacemos el doble clic y arrancamos el juego, lo que tarda en abrir ese juego se ha mejorado muchísimo con la tecnología SSD, ¿sí? Para las unidades internas, lo que ha mejorado muchísimo el rendimiento es la nueva interfaz NVMe, ¿sí? Con un SSD interno NVMe, lo que logramos es que las velocidades de transferencia de datos estén alrededor de los 3500 megabits por segundo, con lo cual la velocidad, la comunicación entre el disco y el procesador realmente utiliza todo el potencial, o parte en realidad del potencial, porque todavía hay mucho por desarrollar de lo que nos propone PCIe a través de la tecnología NVMe, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nuestro juego es lento? ¿Sí? Puede deberse a varios factores, ¿no? O sea, puede que la placa no esté optimizada, que el procesador, etcétera. Pero es muy importante entender que a veces el cuello de botella surge en la unidad de almacenamiento de datos. Entonces, por eso les contaba que desde las unidades internas de SSD NVMe, lo que nos posibilita es que el rendimiento del juego sea realmente veloz a través de una comunicación entre el disco y el procesador muy rápida, a diferencia de lo que comúnmente se conoce como un disco con interfaz SATA, ¿sí? Que nos propone una velocidad de hasta 600 megabytes por segundo. Cuando hablamos de NVMe, hablamos de velocidades hasta 3500 megabytes por segundo, ¿sí? Cuando hablamos de la portabilidad, de llevar el disco con nuestro juego para un lado o para el otro, tenerlo almacenado en un disco portátil, ¿sí? La familia de discos portátiles Black, ¿sí? Lo que nos van a proponer es un rendimiento optimizado para poder jugar, para poder tener la jugabilidad que necesitamos y la experiencia de juego realmente como la estamos necesitando, ¿sí? En cuanto a los puertos, ¿sí? También tenemos soluciones para que podamos agregarles puertos USB a nuestra unidad de disco, un disco externo con puertos USB para poder anexarle más accesorios, ¿sí? Y acoplar, acoplar juegos a nuestro dispositivo, ¿sí? Y llevarlo a una experiencia de juego mejor. Y después, obviamente, enfocados 100% al diseño, ¿no? El diseño habla mucho de cuál es el usuario al que apuntamos, ¿no? Para identificar al usuario con el universo gamer. ¿Sí? Hemos diseñado los dispositivos para complementar las PCs, ¿sí? Y las consolas de una manera sobria, de una manera bien enfocada en el universo gamer. Bien, acá les voy a mostrar algo de lo que es la experiencia cotidiana de un jugador de juegos en computadoras, ¿no? ¿Qué pasa con cada momento de los procesos en donde empezamos a jugar y estamos jugando? ¿Está? Desde ya, fíjense la mejora que hay desde un disco SATA hasta un disco SSD, hasta un SSD SATA y un SSD NVMe. Vamos a hablar de discos internos, ¿ok? Fíjense la respuesta en tiempo, que básicamente se traduce en megabytes por segundo, ¿sí? En donde cuando nosotros descargamos el juego y lo instalamos, ahí la interacción pasa y digamos, los límites pasan por la conexión a internet que podemos llegar a tener, ¿no? Que entonces ahí la mayor carga de trabajo está puesta en la escritura de ese disco, ¿ok? Es los megabytes que descargamos y los megabytes que se escriben en ese disco. Fíjense que con un disco NVMe mejoramos esa velocidad de
transferencia de escritura de datos. Cuando ya tenemos el juego instalado y ahí abrimos el juego, ¿sí? Nosotros lo que encontramos es una mayor carga de lectura, ¿no? De abrir todos los archivos para poder empezar a ejecutar ese juego, lo cual en un disco SATA común la velocidad es mucho más baja, ¿sí? En comparación a lo que es un SSD SATA, y es notablemente superior cuando hablamos de un SSD NVMe Black. ¿Ok? Y después, una vez que ya abrimos el juego y estamos ya interactuando con el juego, lo que comúnmente, y que recién lo comentaba Pablo, lo que se hace es tener el juego abierto y aparte alguna plataforma para poder comunicarnos con otros jugadores, que puede ser el Twitch, puede ser el Discord, ¿sí? Y aparte, cuando nosotros hablamos de la nueva forma de jugar, estamos hablando de que en un segmento muy amplio de jugadores también streamean esos juegos. Lo que están haciendo lo comparten con su grupo de amigos o su grupo el que está conectado, y ahí hablamos del juego más multitareas, o sea, es el juego más la plataforma de comunicación más el streaming, ¿sí? Entonces ahí fíjense la experiencia con un NVMe, cómo eleva la performance de esa experiencia, ¿sí? Esto es lo que hace que sea muy importante. The moment of creation is a form of magic, where an off becomes an on, a zero becomes a one, then another, and another, until, deep in the complexity, you discover order, speed, reliability, power. Experience the WD Black NVMe SSD. Fueled by darkness. Level up to NVMe SSD performance. Bueno, esto lo que nos muestra es algo, es el diseño del producto, ¿sí? Fíjense cómo conceptualmente estamos enfocando WD Black a transformarlo en una marca propia gamer, ¿sí? Desde el diseño, desde el formato, ¿sí? Y desde la performance de los dispositivos que posee la familia de productos Black, ¿sí? Es importante acá destacar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un SN750, que es el SSD NVMe Black, con disipador y sin disipador? Bien, un poco lo aclaraba Pablo en su presentación con las placas de video. Bueno, toda la electrónica tiene una limitante, que es la temperatura, ¿no? A más exigencia, más temperatura levanta, y es el gran enemigo de la electrónica, porque podemos llegar a provocar daños en cualquier dispositivo electrónico si no se controla la temperatura. Ok. Hoy en día eso estaría resuelto de diversas maneras, desde controladores de temperatura internos en los dispositivos, o dispositivos adicionales para poder bajar la temperatura de ese equipo cuando más se lo exige. Entonces,
en una placa de video lo que nos va a dar como resultado es una mejor experiencia y más frames por segundo en la jugabilidad. Pero en un disco, ¿sí? A medida que más se lo exige, la temperatura se eleva, ¿sí? Y lo que provoca es que, por seguridad, para no dañar el dispositivo, el rendimiento caiga, ¿sí? Entonces, ¿en qué se mide la performance en cuanto a la temperatura se refiere? En que nosotros podemos decir que alargamos el tiempo, aumentamos el tiempo entre que a una misma exigencia, ¿sí? El dispositivo se ralentice. ¿Con qué? Con el heatsink. ¿Okay? Es un disipador que viene con el SN750, en donde lo que se logra es que pase mucho más tiempo, ¿sí? Antes de que el trabajo de esa unidad empiece a disminuir en su performance. ¿Está? Más que nada por seguridad, para proteger el dispositivo y que poder seguir utilizándolo de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, el disipador lo que hace es que aleja el calor de la unidad, ¿sí? Y lo que lo permite mantener el rendimiento por periodos más largos, ¿sí? Y que la experiencia sea mucho más sostenida en el tiempo. ¿Ok? Esto hace importante que lo que propone es poder cuidar el dispositivo y mejorar la performance del dispositivo. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de dispositivos externos o dispositivos portátiles, hablamos de la familia P10, ¿sí? El almacenamiento externo, ¿sí? Lo que nos propone es un producto de muy alta performance, ¿sí? Hecho especialmente para jugadores que tienen en su gran mayoría consolas, ¿no? Poder tener los juegos de manera portátil, ¿sí? Y aumentar la capacidad que tienen de almacenar sus juegos para las consolas e inclusive para PC, ¿sí? Son altamente compatibles. Lo que tienen es una interfase de conectividad a USB 3.2. La garantía son 3 años y van de capacidades de entre 2 a 5 terabytes. ¿Ok? La compatibilidad obviamente es con PlayStation, con Xbox One y con cualquier sistema operativo, o sea, en realidad Windows 10, ¿sí? Y aquellos que tienen Windows 8 todavía lo pueden usar. Y obviamente los que utilizan Mac. Bien, fíjense, el diseño, ¿sí? Siempre está dentro de lo que es el diseño específico de la familia Black. Después tenemos otro producto que es un disco portátil con fuente, que aquí lo que nos propone es, aparte de la capacidad que trae el propio disco de 8 terabytes, se le pueden anexar otros discos aparte a través de sus puertos USB, ¿sí? Y acá podemos tener una biblioteca realmente importante de juegos, directamente enfocado en tener mucha capacidad para almacenar muchos juegos y tener un disco fijo, ¿no? Pero externo a nuestra PC o nuestra consola. Cuando hablamos de discos que vienen específicamente para una familia de productos, ¿sí? Y asociados con la marca Xbox de Microsoft, hablamos de tanto P10 como D10, y vienen en capacidades también entre 1, 3 y 5 teras, ¿sí? Como máximo 5 terabytes, y los D10, que son el disco de almacenamiento externo, viene hasta 12 terabytes, ¿sí?
también con una interfaz de conexión USB 3.2 de alta velocidad, ¿sí? Y son compatibles con la Xbox One y seguramente con las Xbox que vendrán. Bien, también obviamente cuando nosotros administramos qué es lo que pasa, o queremos saber qué es lo que pasa con nuestras unidades de almacenamiento, el software también es importante a la hora de poder saber cuál es el estatus, cómo está funcionando ese disco, cuál es la vida útil, ¿sí? Y en esto también podemos descargar la aplicación gratuitamente y poder ver a qué temperatura está trabajando el disco y demás, mucha más información que nos va a permitir ver si está todo funcionando correctamente. Por último, les muestro que acá está toda la familia de productos Black, ¿sí? Tenemos desde las unidades de estado sólido y las unidades externas que nos proponen desde la familia P10 y D10, que son discos mecánicos, y los SSD portátiles, que es la familia del P50. ¿Ok? Esto también, un SSD portátil perfectamente adaptado y con velocidades de transferencia realmente muy elevadas para poder tener una performance muy buena a la hora de jugar. Bien, eso es todo, así que si hay preguntas, por favor, es el momento. Milena, Flor. A ver, déjame fijarme si en el chat pusieron preguntas. Ahí Marcelo Siciliano puso: los USB 3.2 son compatibles con backwards. ¿Con qué? Sí, son compatibles con 3.1 y 3.0. Sí, o sea, los USB, los puertos USB que hoy conocemos, tenemos el 2.0, que es en realidad hay más, hay anteriores, pero hoy en día estamos cualquier PC nos encontramos con un USB 2.0, 3.0, ¿sí? O 3.1. Hoy nosotros decidimos llamar a los USB 3.2 de generación 1, generación 2 o generación 2x2. ¿Sí? Cualquier puerto, cualquier pendrive o cualquier dispositivo que vos pongas en un USB te lo va a reconocer. ¿Sí? Lo que te va a limitar va a ser, de acuerdo al USB o al puerto al que lo estás colocando, la velocidad de transferencia de archivos. ¿Sí? Ejemplo, vos ponés cualquier dispositivo 3.2 de generación 2 de ultra rápido en un puerto USB 2.0 y el cuello de botella te lo va a hacer el puerto USB, ¿sí? No el dispositivo. ¿Se entiende? Te va a leer el dispositivo, pero te va a hacer el cuello de botella el dispositivo en tu PC. No sé si si respondí a la pregunta. Sí, perfecto, Rodrigo, gracias. Es perfectamente entendible. Muchas gracias. Nico, y ahí Agustín Federici pone: quería consultar por la durabilidad, ya que se habla que cuando se usan en tareas exigentes su vida es corta. Mirá, eso depende cómo tomes la durabilidad, porque nosotros tenemos un estándar digamos, a ver, ¿cuántas horas pasan antes de que aparezca una primera falla de esa unidad? Y estamos hablando de más de 2,5 millones de horas. ¿Sí? Realmente un SSD, cualquier formato, cualquiera sea su formato,
lo que tiene es que al tener tecnología flash, hace que el RMA sea realmente muy bajo, ¿sí? O sea que es un disco muy confiable, más allá de que soporta golpes, soporta rayos X, soporta un montón de variables que antes un disco mecánico no soportaba, ¿sí? Ejemplo, o sea, se nos cae o se nos golpea la notebook con un disco mecánico y lo más probable es que el disco se dañe por sus piezas mecánicas. En un SSD no pasa eso, ¿sí? Y en un SSD de alta exigencia está preparado para la alta exigencia, ¿sí? Entonces, tiene dispositivos que lo protegen ante un uso excesivo y están preparados para eso, ¿sí? Entonces, realmente no es una preocupación un producto como un producto SSD como es el Black, de que vaya a bajar su vida útil por la alta exigencia. Al contrario, ¿sí? Está preparado para eso. Ok, y tenemos una pregunta más para PC Arts, que preguntan si la línea de SN750 va a estar disponible como en stock de PC Arts, porque le interesa el producto. Bien, la línea SN750 va a estar disponible, ¿sí? Mi recomendación es que le pregunten a Jime, ¿sí? Que ella sabe exactamente cuándo está arribando ese producto, pero sí, está en camino. ¿Estoy diciendo bien, Jime? Sí, sí, exactamente. De hecho, hoy me están entregando algo de producto en Miami, así que si todo sale bien, para fines de la semana que viene estaría llegando algo. Bien. Excelente, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿les parece que pasamos a la parte de la trivia? Perfecto. Bueno, yo les comparto. Avísenme si ven mi pantalla, por favor. Sí. Sí, se Esto ve es así. perfecto. Tienen que entrar ahí, no sé si alguna vez lo usaron, entran a kahoot.it, mejor con sus celulares, y les va a aparecer para poner un código y tienen que poner el código y se registran con su nombre, así va a aparecer en pantalla. Y después yo les leo las preguntas y con su celular les van a aparecer 4 opciones en colores que son para responder las multiple choice de las preguntas. El juego evalúa tanto la la respuesta correcta como la velocidad de reacción. Ahí ya tenemos a Fabricio. Que no soy yo, no estoy haciendo trampa. Que no es Fabri de PC Arts. No sabemos, dudoso. Ok, avísenme si alguien se está intentando registrar o si no, ya empezamos. ¿No? Bueno, les parece Consulta, sí. Jimé, Sí, ¿hay que contestar en pantalla o hay que contestar en el celular? No entendí eso. es en tu celular, te van a aparecer las 4 La opciones. trivia, ok. Sí, y clicas en tu celular. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, empezamos. Pregunta número 1. ¿Para qué sirve el heatsink en un Western Digital Black SN750? Opción rosa. El disipador de calor aleja el calor de la unidad y de sus componentes. Opción azul. Queda estéticamente bien. O opción naranja. La carga aerodinámica mejora el rendimiento.
Muy bien. Nico, ¿querés comentar algo acá? No, la primera era la correcta, sí, sí. O sea, el heatsink es el disipador de calor, lo que hace es mejorar la performance digamos, mejora la performance, tarda también al momento en el que levanta temperatura, la disminución del rendimiento para protección ¿no? Para eso está el disipador de calor, el heatsink. Perfecto. Pregunta número 2. ¿Cuál es la capacidad máxima de los Western Digital Black P10? Rosa, 4 TB, 5, azul, 5 TB o 6, naranja, perdón, 6 TB. Ahí estuvo peleado. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué problemas resueltos aparecen con la llegada del Western Digital Black? Rosa, las unidades internas SSD NVMe facilitarán la carga casi instantánea. Azul, las unidades internas posibilitan un rendimiento de juegos acelerado. Naranja, las SSD portátiles mejoran tiempo de carga del juego para PC con USB Type-C. O verde, todas las anteriores. Todas las anteriores. Fuck. Bueno, ahora vamos con las preguntas sobre Asus. ¿Qué ventajas ofrece Ray Tracing en los juegos? Rosa, mayor detalle en los reflejos de la imagen. Azul, la placa de video rinde más. Naranja, la placa levanta menos temperatura. O verde, todas las anteriores. Mayor detalle en los reflejos de la imagen, muy bien. Y por último, ¿qué beneficios otorga el sistema automatizado AutoExtreme? Rosa, se elimina la soldadura de flux y facilita manipulación e instalación. Azul, mayor performance y overclock. Naranja, mayor durabilidad de los componentes y menor tasa de fallos. O verde, todas las anteriores. Todas las anteriores y si te vas a cagar. Todas las anteriores, ok. Muy bien. En tercer puesto, Austin Federic. Segundo puesto, Fabricio Chávez. Y primer puesto, Matías Gabriel. Muy bien, chicos. Muchas gracias a todos por participar. Y después les vamos a estar enviando los premios a los 3 primeros ganadores. Buenísimo. Bueno, gracias por participar, por estar con el tiempo. Sí, muchas gracias. En nombre de Western Digital, les agradecemos haber participado y bueno, espero que cualquier duda que tengan, estamos a disposición. Gracias. Excelente, gracias a ustedes. Muy Gracias bueno. a todos. Chao, chao. Buen Gracias día. a ti por el tiempo. Gracias, chau, chau. Buen día. Gracias.